Nosotros en el rumbo de la tarde damos la bienvenida vía telefónica al distinguido Elvin Calcaño. Él es politólogo, consultor y docente, con el objetivo de pasar un balance acerca de algunos acontecimientos internacionales de interés, como el caso de Venezuela. Vamos a hablar también de la situación de Honduras y de Haití. Elvin, bienvenido al rumbo de la tarde. Buenas tardes. Un honor estar por aquí. Bueno, Elvin, el placer es nuestro y de entrada tenemos opiniones encontradas acerca de las expectativas de esta visita de Edmundo González al Palacio, ser recibido por el presidente Luis Abinader. Desde el punto de vista, ¿qué implicaciones puede tener pues este recibimiento en términos políticos para el país? Bueno, esta visita, Edmundo González ha estado visitando ya una serie de países de la región, o bien va a visitar una serie de países. Creo que el nuestro va a ser el segundo. Ya estuvo en Argentina el sábado y va a estar acá el viernes. Bueno, yo creo que esto tiene varias implicaciones en términos no de la posición de nuestro país de cara al escenario político ideológico latinoamericano. Yo creo que en primer lugar esto es un acto fundamentalmente simbólico, dado que no es casi que improbable que eso pueda tener alguna repercusión en la política interna venezolana desde el punto de vista de que no seguramente Maduro el viernes, este viernes 10 de enero. Entonces es más bien una cosa simbólica, yo creo, que tiene que ver con una posición del presidente del país y de parte no de su equipo en relación a cómo asumir los temas de América Latina y con qué tipo de países vincularse para este tipo de declaraciones y posicionamientos respecto de la democracia y este tipo de cosas. Entonces, pienso que por un lado tiene esa parte, ¿no?, de algún modo ocupar un espacio dentro de esos sectores que determinados sectores, quiero decir, político-ideológicos de América Latina, y por otro lado podría ser, yo creo que ya la parte más crítica, yo diría, desde mi punto de vista, sin todavía tener claro cuál va a ser el posicionamiento del entrante presidente estadounidense en relación al tema de Venezuela, Donald Trump, quien no se ha pronunciado todavía, lo cual ya de por sí es muy digamos, devela varias cosas, o podría estar develando varias cosas, dado que Trump fue en su presidencia anterior muy vocal respecto de Venezuela. Todavía no se ha posicionado. Uno podría pensar que por las personas que ha nombrado para su política exterior y específicamente para América Latina va a tener una postura de choque con Venezuela, pero no se ha pronunciado, no ha dicho nada. Y sí ha habido voces como el senador Moreno del estado de Ohio en Estados Unidos, que es republicano él, quien dijo que Trump va a negociar con Maduro. Él dijo eso, iba a negociar en el tema para que Venezuela recibiera parte de esos migrantes que Trump va a estar, según su promesa, deportando. Entonces yo creo que sin que todavía haya un posicionamiento de Estados Unidos claro en ese tema, que se esté haciendo ese tipo de movidas aquí en el país, dándole un carácter de Estado a esa visita, porque va a ser recibido por el presidente, van a venir unos expresidentes, va a haber ministros y una serie de funcionarios. Creo que podría ser un error eso, porque se está adelantando a unas conclusiones que todavía no se han dado en un tema como ese, que tiene fundamentalmente una carga geopolítica como el de Venezuela, me refiero. Elvin, mientras el hacha va y viene, en Venezuela hay una situación donde tanto personas dentro del país como los que se han ido de Venezuela, como la comunidad internacional, está dividida entre quienes entienden que el resultado del proceso electoral fue amañado y quienes entienden que no. ¿Qué diferencias o similitudes hay en el panorama actual con lo que pasó en su momento con Juan Guaidó, y qué tanta influencia puede tener la decisión o la opinión de otros países en que el resultado sea distinto a lo que pasó con Juan Guaidó, o siga efectivamente, como entiendo yo que no va a pasar nada y va a seguir Nicolás Maduro ahí, entendamos que se lo merezca o no? Pero lo que se vislumbra desde mi ignorancia es que él va a tomar posesión como se vislumbra, y ahí se va a mantener.
Sí, hasta ahora todo lo que indica es que va a tomar posesión porque no se han dado las condiciones de correlación de fuerzas al interior de Venezuela para que sea distinto, para que Maduro no pudiera, primero, que no se pudieran haber impuesto electoralmente en la pasada elección, luego que se hayan mantenido en esa posición de imponerse electoralmente, luego que a lo que está ocurriendo ahora de que pueda juramentarse el viernes, es todo eso es producto, y yo lo había dicho en algunas ocasiones, en medios internacionales incluso, de que a nivel de política interna la posición de Maduro es más fuerte hoy que la del 2019 cuando ocurrió lo de Juan Guaidó. Lo que pasa que a veces se confunde, ¿no?, en el análisis de este tipo de situaciones lo que la gente quiere con lo que es. Lo que quiere mucha gente, obviamente, es que Maduro sea desplazado, que se lo quiten de ahí por toda la tragedia que ha ocurrido en Venezuela, de la cual él es responsable en buena parte o en gran parte, pero eso es lo que se quisiera. Otra cosa es lo que es. Lo que es que su posición es fuerte, tiene un apoyo muy cerrado todavía del sector militar. Políticamente mostraron que pueden movilizar gente en el país, que tienen esa capacidad, incluso capacidades tecnológicas de articular y mover cosas en Venezuela. Ha habido cierto mejoramiento de la situación económica en Venezuela, que no era lo que ocurría con Guaidó en el 2019. El contexto económico es mejor actualmente, no como lo que había sido antes de la debacle económica, pero mejor que el 2019. Entonces, hay una serie de factores fácticos, ¿no?, factores concretos que no invitan por ningún lado a pensar de que el resultado va a ser otro ahora con Edmundo González de lo que ya fue con Juan Guaidó. Bueno, Julio Alberto, ¿nos Sí, escuchas? Sí. Elvin, sí, claro que sí. El contexto geopolítico con el ascenso de Donald Trump en los Estados Unidos, con lo que acaba de ocurrir en Siria y con diríamos, como una reconfiguración que gira hacia la derecha en todo el mundo, ¿entiendes que esto no puede influir, cambiar el tablero de ajedrez a lo interno de Venezuela? Porque vemos que, por ejemplo, una institución que fue invitada por el propio Maduro a observar las elecciones, que fue el Centro Cártel, dijo que no valida esas elecciones. Y cuando vemos los indicadores, por ejemplo, de democracia, de The Economist o de otras instituciones prestigiosas, Venezuela no cumple con ninguno de esos indicadores. No hay pluralidad, no hay elecciones libres y democráticas, no hay una separación de poderes, hay un sistema judicial que está cooptado por el propio gobierno. Y diríamos que aunque el poder se fundamenta, aunque lo del mundo es simbólico, pero lo de Maduro ni siquiera entra dentro de lo simbólico, porque las elecciones, a la luz de todo lo que se vio internacionalmente, ¿verdad? O de lo que tuvimos acceso a ver internacionalmente, la perdió el régimen de Maduro. ¿Tú no entiendes que esos cambios geopolíticos puedan alterar ese tablero? Podrían, pero eso está por verse, ¿no? Porque esa reconfiguración que se podría dar a nivel geopolítico, yo no sé si se dé tanto, en mi opinión, realmente, y lo explico en medio, ¿no?, para responderte. Primero, pues lo que digo, ¿no?, esa recomposición está por verse en términos de si la presencia de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, con el apoyo de Elon Musk y todos estos sectores de los que él se está rodeando, sectores vinculados a las tecnologías, a los sectores energéticos de la economía estadounidense, el tipo de perfiles que está nombrando para dirigir el aparato militar que maneja el presidente estadounidense, eso habría que ver qué repercusión va a tener en términos, no de del escenario geopolítico hoy día en el mundo. Y digo que está por verse porque ya Estados Unidos, en muchos escenarios, es importante pero no determinante. Entonces Estados Unidos sí puede tener una influencia, sí puede marcar cosas, pero no necesariamente se hace lo que la voluntad estadounidense quiere. Y eso es lo propio de un mundo que está pasando de una lógica unipolar hacia una lógica multipolar con esferas de influencia. Hay esferas de ¿Y influencia. cómo evalúas el rol de la República Dominicana en esta crisis de política de Venezuela? El jueves se va a reunir el presidente Urrutia con Luis Abinader. Bueno,
no lo va a recibir como presidente, lo va a recibir como un visitante distinguido, o sea, una distinción que le va a dar el Estado Dominicano, pero no como una visita oficial como si lo recibió el presidente de Argentina, Milei. Pero quisiera limitarme al caso de República Dominicana. ¿Cómo entiendes que se ve o simbólicamente que representa esta situación? Bueno, dentro de la polarización, más que polarización, yo no me inclino a verlo como polarización ideológica, lo que hay hoy en América Latina, pero dentro del escenario de disputa, que sí es lo que hay en América Latina hoy día, una disputa que tiene un contenido ideológico, se ve como que la República Dominicana es un país alineado con la derecha latinoamericana. Así es que se ve esto y es algo que conozco muy bien por mi trabajo en muchos escenarios latinoamericanos y contactos continuos que tengo con los países, y así lo ve una parte de la gente, incluso de los que están más a la derecha y la gente sobre todo que está más a la izquierda, lo ve como un alineamiento con los sectores de derecha latinoamericanos. Entonces, la posición de República Dominicana, digamos, desde el punto de vista geopolítico, a mí me parece que, y por eso lo que se mencionaba hace un rato, que en un mundo que está haciendo transiciones en términos del sistema de gobernanza internacional, con Donald Trump lo que se va a acelerar procesos que ya estaban en curso, no va a cambiar gran cosa, sino que se van a acelerar procesos y Donald Trump en Estados Unidos tratará de timonear a favor de los intereses estadounidenses algunos de esos procesos. Pero en un mundo como ese, donde se está también diluyendo mucho el multilateralismo y vamos a un mundo mucho más bilateral, donde los poderes van a tratar de hacer negociaciones por encima de las instituciones para imponer su fuerza en un mundo desordenado, yo creo que a un país de las características de como el nuestro, lo que más le conviene es asumir posiciones de neutralidad frente a este tipo de escenario, porque es lo que te va a permitir poder moverte con mayor facilidad en un mundo constantemente cambiante e incierto, donde no se sabe bien cómo va a estar las fechas, digamos, dentro de un año o incluso dentro de meses. El propio Donald Trump, que es la incertidumbre casi que hecha persona, yo creo que en un escenario así lo conveniente es neutralidad, llevarse bien con todo el mundo en función de los intereses dominicanos. Sí, Calcaño, Vianney Marcelino te habla. Un abrazo, saludos. Cuando vimos en una situación Diosdado Cabello atacando a la República Dominicana, desde aquí se le respondió por una deuda de un petróleo, mientras estábamos en dimes y diretes con los venezolanos, con las autoridades del gobierno venezolano. Hubo una situación muy difícil. Sin embargo, en un video en diciembre donde estaba Miguel Mejía, que es el dominicano que tiene mejor relaciones con el chavismo y con Nicolás Maduro, y que es un nombre del presidente Abinader también. Lo vimos al lado de Maduro mandándole un mensaje de Navidad al pueblo dominicano y al presidente Abinader en buen dominicano. Vimos a Maduro buscando amistad. O fuimos nosotros que nos pusimos de chulo y se pusieron... No, eso dice Calcaño, eso dice Claudia Rita. Claudia Rita, es verdad, porque ese préstamo está ahí, se tomó en este gobierno, no es sí, mentira. ¿Qué lectura tú le puedes dar a ese hecho de que vimos a Nicolás Maduro tratando de buscar amistad después de habernos dicho de todo? Y Miguel no estaba ya en eso. Sí, lo que Venezuela está tratando de hacer en el gobierno venezolano es que ante el hecho de que esta elección que Maduro supuestamente ganó está siendo altamente cuestionada, ellos lo que están haciendo es una distinción entre su relación con los pueblos y con los gobiernos. Ellos lo que están tratando de posicionar de que podrán romper con gobiernos porque son proimperialistas y una serie de cosas, pero mantienen la relación con los pueblos. Y eso es un signo, ese signo, eso se va a ver mucho el viernes. Eso es una cosa que yo diría que la gente debería esperarla, y es que los mensajes que va a emitir el gobierno venezolano, el propio Maduro, el próximo viernes, cuando se juramente, es que ellos mantienen relación con los pueblos, y va a haber probablemente una representación muy importante de sectores sociales y políticos de distintos países de América Latina, en especial de países que han roto o se han confrontado con él, como el nuestro, allí en esa juramentación. Él va a decir, aquí está fulano, aquí está el otro, que representan a los pueblos de tal país, para hacer esa distinción. Los gobiernos no están aquí, pero los pueblos sí. Entonces es una lógica que ellos están manejando
dentro de una tesitura en la que están tratando de hacer valer una posición, y es que, según ellos, ganaron las elecciones, ¿no? Elvin, Ernesto Jiménez de este lado, hermano. Siempre un placer poder contactarte. Mira, hermano, tenemos la situación de Honduras también, que es de mucho interés y de amplias lecciones también para nosotros los dominicanos. Como bien sabes, el estado de excepción por parte del gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha sido extendido y ellos aducen que han logrado reducir el nivel de criminalidad a la cuota más baja de los últimos 20 años, ¿no? Por ahí por 26 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, a todas luces todavía muy alta, pero en un país que tiene durante décadas ha sufrido por el azote de diversos conflictos políticos, paramilitares, las maras, las bandas, etcétera, 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 tanta inseguridad. Ellos están escudando sus decisiones de ampliar el estado de excepción con resultados en torno al control de la criminalidad y la violencia. ¿Cuál sería tu lectura de este proceso? Bueno, el gobierno de Honduras está ahora mismo tratando, ¿no?, de validar una serie de posiciones. Ellos tienen una situación muy compleja, la conozco un poco de cerca, dado que, bueno, se avecina un escenario electoral donde no parten en una buena posición. Están tratando de resarcir una serie de errores, algunos graves, que han cometido, sobre todo en ese tema de la seguridad, ¿no? Sobre todo con esta cuestión que hicieron sobre las extradiciones, que era un tema que generaba mucho consenso. En Honduras ellos lo cambiaron por un tema incluso hasta familiar de la familia Zelaya, por unos vínculos que tenían con un personaje que podía entrar en un proceso de extradición, etcétera. Entonces, Honduras está en una posición, el gobierno de Honduras está en una posición débil políticamente desde el punto de vista, valga la redundancia, de su política interna, y están tratando de validarse frente a un escenario electoral donde no la van a tener nada fácil, si bien los sectores del centro a la derecha, que es la oposición en Honduras, no están lo suficientemente cohesionados y fortalecidos. Pero ahí es que hay que ver fundamentalmente lo que está ocurriendo hoy día con Honduras. El mejoramiento de la seguridad ha habido sí algún tipo de mejoramiento, pero bueno, es que se partían de unas cifras terribles. Entonces cualquier cosa que fuera menos de eso, es como ahora mismo en Ecuador, que la violencia está en las cifras más altas de su historia, cualquier cosa que sea menos que eso lo podrán vender, ¿no?, como un mejoramiento. Pero fundamentalmente eso es lo que ocurre en Honduras desde el punto de vista de su política interna, ¿no? Elvin, ya que mencionaste Ecuador, quería que tocáramos ese punto. Vimos cómo hace aproximadamente un mes se agudizaron muchísimo las protestas por las diferentes situaciones, entre ellas la falta de energía eléctrica. Si aquí nosotros protestáramos por eso, estuviese el país cogiendo fuego por las cuatro esquinas, como decía Peña Gómez. ¿Cómo está la situación? Y más que en febrero vienen elecciones, el presidente Noboa, al cual le están haciendo todas las protestas, al parecer es el favorito para reelegirse. ¿Qué es lo que está pasando en ese país? Sí, bueno, Noboa no es favorito para ganar en Ecuador. El Ecuador es un caso que conozco muy de cerca, ¿no? Yo viví en Ecuador y trabajé allá en un proyecto creando una universidad y tengo relaciones de trabajo todavía. Y las encuestas ahora mismo, las encuestas más serias, números por lo que he visto y trabajado, Luisa González, que es la candidata del sector del correísmo, del expresidente Rafael Correa, si la elección fuera hoy, ella debe ganar en una vuelta. Ahora, la elección no es hoy, la elección va a ser el 9 de febrero. Y por otro lado, Noboa, este presidente ecuatoriano, que está rompiendo todas las normas y procedimientos que posibles. Si hubiese sido en Venezuela o si hubiese sido Noboa, no tuviera unas características como las de Maduro, ideológicas, yo creo que Ecuador estuviera en la lista, ¿no?, de las dictaduras latinoamericanas, porque Noboa está haciendo lo que quiere en ese país, está desmontando la institucionalidad. Nombró el sábado, imagínense en esto, para que tengan una idea, en un solo día nombró 2 vicepresidentas diferentes, ¿no? En un solo día nombró 2 vicepresidentas diferentes porque él quiere saltarse la ley para que no sea la vicepresidenta que fue electa
en la papeleta junto con él, que ella no lo sustituya, porque la ley ecuatoriana manda a que cuando empiece el periodo electoral, tiene que el presidente en funciones, si va a la reelección, tiene que renunciar temporalmente para que no se beneficie, ¿no?, del Estado y una serie de cosas. Noboa se está saltando todo eso para dejar de la vicepresidencia a alguien cercano a él, ya que la vicepresidenta actual, Verónica Abad, rompió con él directamente. Entonces es un individuo que está haciendo eso, ya sabemos que asaltó una embajada, está haciendo cualquier cantidad de cosas. Hay un ministro de defensa ecuatoriano que amenaza periodistas directamente y amenaza jueces, dice, ya veremos lo que va a pasar, conmigo ustedes no van a poder, así se refiere. Entonces Ecuador está en esa situación, y cuando digo eso es en el sentido de que probablemente, o hay una probabilidad de que no sea la voluntad popular lo que se imponga en Ecuador en la próxima elección. En condiciones normales, con datos a la mano, Noboa no está en condiciones para ganar esa elección normalmente, salvo que haya un giro de aquí al 9 de febrero, que lo podría haber. Ecuador es un electorado muy voluble, que suele cambiar. En las últimas 2 elecciones en Ecuador se ha decidido la última semana de la elección. En estas 2 elecciones yo he estado involucrado, y en las últimas semanas es donde se dio el cambio que permitió el resultado final. Si esta vez pasa eso, no lo sé, pero hoy no es Noboa el favorito para ganar en Ecuador, porque hay un gran rechazo. Es un país que, como tú mencionabas, estuvo un mes y pico con cortes eléctricos de hasta 15 horas en todo el territorio nacional. Ecuador tiene hoy día 2 de las 5 ciudades más peligrosas del planeta, están en Ecuador, Durán y Esmeraldas, y es un país que hace 7 años era el segundo más seguro de América Latina después de Chile. Entonces es una situación muy desastrosa, muy compleja. Hay una ola migratoria. Ecuador ha perdido más de 300,000 habitantes en los últimos 2 años. Entonces, en condiciones normales, con esa cifra, nadie puede reelegirse. Pero hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo se va desarrollando todo de aquí al 9 de febrero. Bueno, pues muchísimas gracias, Elvin Calcaño, por compartir tu perspectiva, tu visión acerca de estos diferentes temas de interés en el ámbito internacional. Gracias en nombre de todo el equipo. Un honor, un abrazo. Gracias a ustedes.